El viento frío de la mañana en Valle Escondido no era tan gélido como el nudo en el estómago de Lucero. Después de 8 largos años, la libertad se sentía extraña, casi ajena. Sus manos, que alguna vez fueron hábiles en el telar, ahora temblaban al sostener los papeles arrugados que certificaban su inocencia. Un error judicial, una mentira cruel, le había robado una década de vida, de risas, de la crianza de sus hijos. El camino de tierra que conducía a lo que fue su hogar se extendía ante ella, un sendero familiar que ahora parecía llevar a un destino incierto. Cada paso era una punzada de ansiedad, un eco de los recuerdos que se agolpaban en su mente. A lo lejos, la silueta de la pequeña casa de madera donde había dejado a sus 4 hijos y a su esposo Emiliano se dibujaba contra el horizonte de colinas. Pero algo no estaba bien. El techo, antes firme, ahora se veía hundido en un lado, las paredes descoloridas y sin vida. No había el bullicio habitual de los niños jugando, ni el humo de la chimenea que anunciaba el desayuno. Un silencio sepulcral envolvía la propiedad, un presagio de la desolación que estaba a punto de encontrar. Al acercarse, el corazón de Lucero se encogió. 4 figuras delgadas y sucias estaban de pie en el porche desvencijado. Eran sus hijos, pero apenas los reconoció. Javier, el mayor, que debería tener 15 años, la miraba con una mezcla de asombro y una profunda desconfianza que le atravesó el alma. Sus ojos, antes llenos de alegría, ahora reflejaban una dureza impropia de su edad. «Mamá», murmuró Javier, la voz apenas un susurro, como si no pudiera creer lo que veía en sus ojos. Lucero sintió que las piernas le fallaban. Se apoyó en el marco de la puerta, podrido por el tiempo y la negligencia. «Hola, mis amores», logró decir, su voz quebrada por la emoción y el dolor. Gabriela, que tenía 14, parecía más pequeña de lo que recordaba, con una mirada perdida. Carlos y Andrés, los gemelos de 12 y 10 años respectivamente, la observaban como si fuera una completa extraña, sus rostros marcados por la suciedad y la tristeza. Fue entonces cuando Lucero notó una quinta figura, más pequeña y retraída, escondida detrás de Carlos. Una niña de unos 8 años con el cabello enmarañado y los ojos grandes y asustados. «¿Quién es ella?», preguntó Lucero, la voz apenas audible. Javier respondió con una frialdad que heló la sangre de Lucero. «Es Catarina, la hija de Soraya». El nombre de Soraya resonó en la mente de Lucero como un golpe. Emiliano había rehecho su vida, eso lo sabía por cartas esporádicas de Beatriz. Pero, ¿dónde estaba él? ¿Y dónde estaba Soraya? La ropa de los niños estaba rasgada, sus cuerpos delgados, sus rostros pálidos. Parecían no haberse bañado en días. «¿Dónde está su padre? ¿Y Soraya?», preguntó Lucero, la angustia creciendo en su pecho. «Papá murió hace 2 años en un accidente de coche», dijo Javier, su voz monótona, desprovista de emoción. «Y Soraya, ella se fue poco después. Nos dejó aquí. Nunca regresó». El mundo de Lucero se desmoronó. 8 años de su vida robados, y ahora descubría que sus hijos habían sido abandonados hacía 2 años, viviendo solos en esa casa que se caía a pedazos, y con ellos una niña que no era suya, también abandonada. «¿Cómo han vivido?», preguntó, subiendo los escalones del porche que crujieron bajo sus pies. «Nos arreglamos», dijo Gabriela, cruzando los brazos en un gesto defensivo. «Javier consigue algunos trabajos en el pueblo. Yo cuido a los más pequeños y sembramos algunas verduras en el patio». Lucero miró los rostros demacrados de sus hijos y sintió una mezcla de orgullo y desesperación. Orgullo porque habían sobrevivido, desesperación porque nunca debió haber sido necesario. Sus ojos se posaron en Catarina, que seguía escondida, observándola con cautela. «Mamá, ¿por qué te fuiste y nos dejaste?»,
preguntó Andrés, el más pequeño, con los ojos llenos de lágrimas. No me fui, mi amor. Me arrestaron por algo que no hice, pero ahora probé que era inocente y volví para cuidarlos, explicó Lucero, arrodillándose frente a los niños. Mentira, gritó Javier, sus ojos brillando de rabia. Si fueras inocente, no habrías estado tanto tiempo presa. Soraya dijo que eras una ladrona y que nunca ibas a volver. Las palabras de su hijo mayor golpearon a Lucero como un puñetazo en el estómago. Soraya les había mentido a los niños, les había hecho creer que ella era culpable y que los había abandonado a propósito. Queridos oyentes de Cuentos de Viuda, nos encantaría saber de dónde nos escuchan. Dejen un comentario con su ciudad o país. Y si esta historia ya les está tocando el corazón, por favor, regálenos un me gusta y suscríbanse al canal. Su apoyo es la chispa que enciende cada nuevo relato. Únanse a nuestra comunidad y no se pierdan ni una sola historia que les hará sentir, reflexionar y conectar. Javier, sé que es difícil de creer, pero tengo aquí los papeles que prueban mi inocencia, dijo Lucero sacando los documentos arrugados de su bolsillo. El verdadero culpable confesó: yo nunca cometí ningún delito. No quiero ver ningún papel, berreó el muchacho, las lágrimas finalmente corriendo por su rostro sucio. Tú no estabas aquí cuando papá se casó con Soraya. Tú no estabas aquí cuando ella empezó a beber. Tú no estabas aquí cuando trajo hombres extraños a la casa. Tú no estabas aquí cuando ella se enfermó y se puso flaca como una rama seca. Y tú no estabas aquí cuando se fue de madrugada y solo dejó una nota diciendo que ya no aguantaba más. Cada palabra de Javier era como una puñalada en el pecho de Lucero. Ella había perdido 8 años de la vida de sus hijos, y ahora descubría que ellos habían sufrido mucho más de lo que jamás pudo imaginar, no solo por su ausencia, sino por el abandono de Soraya, que se había hundido en el vicio tras la muerte de Emiliano. Perdóname, hijo mío, perdóname por no haber podido probar mi inocencia antes, dijo Lucero, extendiendo los brazos para abrazar al muchacho. No. Javier dio un paso atrás. Ahora quieres volver y hacer como si fueras nuestra madre. No te necesitamos. Hemos logrado sobrevivir solos hasta ahora. Javier, por favor, pidió Gabriela tocando el hombro de su hermano. Es nuestra madre. No es nada nuestro, gritó Javier antes de entrar corriendo a la casa. Lucero se quedó de pie en la terraza, mirando a sus otros 3 hijos y a Catarina, que la observaban con una mezcla de curiosidad y miedo. La casa a su alrededor estaba en un estado deplorable. Las tablas del piso estaban sueltas. Había agujeros en el techo por los que se podía ver el cielo, y el olor a moho y humedad era insoportable. «¿Mamá, te vas a quedar?», preguntó Carlos tímidamente. «Sí, mi amor. Me quedaré y nunca más me iré», prometió Lucero, luchando por controlar sus propias lágrimas. «¿Y vas a arreglar la casa?», preguntó Andrés. «Cuando llueve, el agua entra toda en nuestro cuarto». «Voy a arreglar todo, mis hijos. Voy a cuidarlos bien», dijo Lucero, a sabiendas de que no tenía idea de cómo iba a lograrlo. Había salido de la cárcel con solo la ropa puesta y 50 pesos que el gobierno daba a los expresidiarios. Gabriela se acercó a ella lentamente y tocó su mano. «Mamá, yo me acuerdo de ti cantando para mí cuando era pequeña», dijo ella en voz baja. «Tú cantabas esa canción de la golondrina». Lucero sintió que el corazón se le calentaba. Al menos una de sus hijas aún guardaba buenos recuerdos de ella. «Golondrina, golondrina, que vienes de allende el mar», cantó ella suavemente, y vio cómo los ojos de Gabriela se iluminaban. Esa misma. Gabriela sonrió por primera vez desde que Lucero había llegado. «Mamá, tengo hambre», dijo Andrés frotando su barriguita. «Yo también», coincidió Carlos. Lucero miró a su alrededor y notó que no había ninguna señal de comida en la casa.
¿Qué comieron hoy?, preguntó. No hemos comido nada todavía, respondió Gabriela. Javier iba a intentar conseguir unas monedas en el pueblo hoy, pero con tu llegada no fue. La desesperación se apoderó de Lucero. Sus hijos estaban pasando hambre, y ella no tenía nada para darles. Esperen aquí, dijo ella, sacando los 50 pesos del bolsillo. Voy a la tiendita de doña Mercedes a comprar algunas cosas. Mamá. Gabriela le agarró el brazo. Doña Mercedes ya no nos fía. Soraya le quedó debiendo mucho dinero antes de irse. Lucero suspiró. 50 pesos no iban a durar mucho, pero al menos podía comprar algo para que los niños comieran ese día. No hay problema, hija. Yo tengo dinero, mintió ella, sin querer preocupar más a sus hijos. Mientras caminaba hacia el pequeño comercio, que estaba a unos kilómetros de casa, Lucero intentó asimilar todo lo que había descubierto. Emiliano había muerto, Soraya se había hundido en el vicio y había abandonado a los niños, y Catarina, la hija de Soraya, estaba ahora bajo su cuidado. Eso significaba que de los 8 años que ella estuvo presa, sus hijos pasaron 2 completamente solos, cuidándose unos a otros, y con una niña extraña que también necesitaba un hogar. La tiendita de doña Mercedes era la misma de hacía 8 años, con las mismas estanterías de madera y el mismo mostrador desgastado. Doña Mercedes, que ahora tenía más de 70 años, la reconoció de inmediato. «Lucero», dijo ella, abriendo mucho los ojos. «¿Saliste de la cárcel?» «Salí, doña Mercedes. Probé que era inocente», respondió ella, tratando de mantener la dignidad a pesar de la situación humillante. Murmuró ella, claramente desconfiada. «¿Y qué quieres aquí?» «Necesito comprar comida para mis hijos. Ellos están pasando necesidad». Doña Mercedes cruzó los brazos. «Tu exnuera me quedó debiendo más de 300 pesos. Desapareció en el mundo y dejó la cuenta. ¿Cómo sé que tú no vas a hacer lo mismo?» «Doña Mercedes, tengo el dinero en la mano», dijo Lucero mostrando los 2 billetes de 25 pesos. «Solo necesito arroz, frijoles y algo para que los niños coman hoy». La mujer dudó por un momento, mirando el dinero. «Está bien, pero solo vendo de contado, nada a crédito». Lucero compró 2 kilos de arroz, 1 kilo de frijoles, medio kilo de carne molida, aceite, sal y algunos plátanos. El dinero se acabó, pero al menos los niños podrían comer por unos días. Cuando volvió a casa, encontró a Javier sentado en la puerta mirando al horizonte con expresión sombría. Catarina estaba sentada a su lado con la cabeza baja. «Traje comida», dijo Lucero mostrando la bolsa. «¿Con qué dinero?», preguntó Javier desconfiado. «Dinero que tenía guardado», mintió Lucero nuevamente. «Estás mintiendo», dijo el muchacho. «Nadie sale de la cárcel con dinero guardado. ¿De dónde sacaste esa lana?». Lucero suspiró. No servía intentar engañar al hijo mayor. El muchacho había madurado demasiado rápido y lograba ver a través de cualquier mentira. «Era el dinero que me dieron cuando salí de la prisión», admitió ella. 50 pesos. «¿Y te lo gastaste todo?». La voz de Javier estaba cargada de rabia. «¿Y mañana? ¿Cómo vamos a comer mañana?». «Voy a darle un giro, hijo». «¿Giro? ¿Cómo? No tienes trabajo, no tienes dinero, no tienes nada», estalló Javier. «Y todavía quieres que creamos que vas a cuidarnos». «Javier, por favor, no. Tú no entiendes». El muchacho se levantó, los puños apretados. «Tuve que crecer rápido para cuidar a mis hermanos. Tuve que dejar de estudiar para trabajar. Tuve que ver a Gabriela llorando de noche porque extrañaba a papá y a ti. Tuve que mentir a los vecinos cuando preguntaban dónde estaban nuestros padres. Y ahora apareces aquí y quieres hacer como que puedes resolver todo». Las palabras del hijo golpearon a Lucero como una tormenta. Nunca había pensado en lo que los niños tuvieron que pasar solos, en la responsabilidad que había caído sobre los hombros de Javier y ahora también sobre Catarina,
que había sido abandonada por su propia madre. Hijo, sé que sufrieron mucho, más de lo que cualquier niño debería sufrir, pero estoy aquí ahora, y voy a hacer todo para reconquistar la confianza de ustedes. ¿Confianza?, rió Javier amargamente. ¿Quieres reconquistar nuestra confianza? Entonces dime, ¿cómo vas a pagar la renta de la casa? ¿Cómo vas a comprar comida? ¿Cómo vas a comprar ropa para los niños que están creciendo? ¿Cómo vas a pagar la cuenta de luz que está cortada desde hace 6 meses? Lucero se quedó en silencio. No tenía respuesta para ninguna de esas preguntas. Es eso mismo, dijo Javier moviendo la cabeza. No tienes respuesta porque no has pensado en nada de esto. Solo viniste aquí porque no tenías otro lugar a donde ir. Javier, reprendió Gabriela, que había aparecido en la puerta de la casa, no hables así con mamá. ¿Mamá? ¿Qué? ¿Mamá, Gabriela? Mamá es quien cuida, quien está presente, quien protege. Ella no es nuestra madre, solo es una mujer que apareció aquí. Javier bajó los escalones de la puerta y comenzó a alejarse de la casa. Catarina lo siguió con la mirada asustada. ¿A dónde vas?, gritó Lucero. Al monte. Es a donde voy cuando necesito pensar, respondió el muchacho sin voltear. Lucero quiso correr tras él, pero Gabriela le sujetó el brazo. Déjalo ir, mamá. Cuando se pone muy enojado es mejor dejarlo solo un rato. Hija mía, yo no sabía que ustedes estaban pasando por tanta dificultad, dijo Lucero sentándose en los escalones de la puerta. No queremos que usted se sienta mal, dijo Carlos acercándose tímidamente. Sabemos que usted no tuvo la culpa. Sí, tengo la culpa, hijo mío. Debía haber luchado más para salir de la cárcel antes. Debía haber encontrado una manera de probar mi inocencia antes. ¿Cómo es que usted probó que era inocente?, preguntó Gabriela sentándose a su lado. Lucero respiró hondo antes de responder. ¿Recuerdan a Paquito, que era el mejor amigo de su padre antes de que me llevaran presa? Lo recuerdo, dijo Gabriela. Siempre venía aquí a la casa. Así es. Él fue quien hizo el robo y me echó la culpa. Plantó las cosas robadas en mi coche y me denunció a la policía. Un investigador consiguió pruebas de que había mentido y terminó confesando, y ahora está en la cárcel. Los ojos de Gabriela se abrieron desmesuradamente. Pero, ¿por qué hizo eso? Porque necesitaba dinero, y pensó que yo nunca me enteraría. Pero la verdad siempre sale a la luz. Andrés se acercó y se subió al regazo de Lucero. «Mamá, ¿te vas a ir otra vez?» «Nunca más, hijo mío, nunca más», dijo Lucero, abrazando al niño pequeño que apenas la recordaba. Catarina, que había estado observando desde la distancia, se acercó un poco más como si la promesa de Lucero también la incluyera. «Mamá», dijo Gabriela con vacilación, «ya no tenemos cama para todos. Cuando Soraya se fue, se llevó el colchón de su cuarto». Lucero miró alrededor de la casa y notó que realmente había muy pocos muebles. Solo un sofá viejo en la sala, una mesa pequeña en la cocina y probablemente una cama en el cuarto de los niños. «No hay problema, hija. Yo puedo dormir en el sofá». «Pero el sofá está descompuesto», dijo Carlos. «Tiene un resorte que te clava en la espalda». Lucero sonrió a pesar de toda la situación difícil. «He dormido en lugares mucho peores, hijo. No te preocupes por eso». En ese momento escucharon el ruido de un coche deteniéndose frente a la casa. Lucero se levantó y vio a una mujer elegante, vestida con un traje sastre gris, bajando de un coche oficial. «Buenas tardes», dijo la mujer, acercándose a la terraza. «Soy la doctora Gabriela, asistente social del municipio. Necesito hablar con los responsables de los niños». El corazón de Lucero se aceleró. Una asistente social ahí no podía significar nada bueno. «Yo soy su madre», dijo ella, intentando mantener la voz firme. «¿Usted es Lucero Ramírez?», preguntó ella, consultando una carpeta que traía en las manos. «Sí, lo soy. ¿Usted estaba presa hasta hoy?».
Lo estaba, pero fui declarada inocente. Tengo aquí los papeles que lo comprueban. La doctora Gabriela examinó rápidamente los documentos que Lucero le entregó. ¿Qué entiendo? Pero eso no cambia el hecho de que hemos recibido varias denuncias sobre estos niños viviendo solos y en condiciones inadecuadas. ¿Denuncias de quién?, preguntó Lucero, sintiendo la ira crecer en su pecho. No puedo revelar la identidad de los denunciantes, pero puedo decirle que son personas preocupadas por el bienestar de los niños. Doctora, acabo de llegar. No he tenido tiempo de mejorar la situación todavía. Lo comprendo, señora Ramírez, pero necesito evaluar las condiciones actuales de vivienda y cuidado de los niños. ¿Puedo pasar? Lucero sabía que no podía negarse. De mala gana abrió la puerta y permitió que la asistente social entrara a la casa. Lo que vio no fue nada alentador. La casa estaba en estado precario, con filtraciones en las paredes, ventanas sin vidrios, cableado eléctrico expuesto y agujeros en el techo. No había agua corriente funcionando y el baño estaba en condiciones deplorables. «Niños», dijo la doctora Gabriela con gentileza, «¿pueden mostrarme dónde duermen?». Gabriela llevó a la asistente social hasta el único cuarto de la casa, donde había un colchón viejo en el suelo y algunas cobijas rotas. «¿Los 5 duermen aquí?», preguntó la mujer, notando a Catarina. «Sí», respondió Gabriela en voz baja. «¿Y dónde hacen su higiene personal?». «Hay una tina afuera», dijo Carlos, señalando el patio. «Calentamos el agua en la fogata de leña y nos bañamos». La doctora Gabriela anotó todo en su carpeta, con una expresión cada vez más preocupada. «Señora Ramírez, debo decirle que estas condiciones son inadecuadas para la crianza de niños. Sin agua corriente, sin energía eléctrica, sin condiciones mínimas de higiene y seguridad». «Doctora, sé que todo está muy mal, pero acabo de salir de la cárcel. Deme una oportunidad para arreglar las cosas. ¿Cuánto tiempo cree usted que necesita?». «Algunas semanas, tal vez un mes». «¿Un mes?», la interrumpió ella. «Señora Ramírez, esos niños no pueden seguir viviendo así ni un mes más. Necesitan cuidados adecuados ahora». «¿Qué quiere decir con eso?». «Quiero decir que si la situación no mejora significativamente en los próximos 15 días, me veré obligada a retirar a los niños de esta casa y enviarlos a familias de acogida o albergues». El mundo se le vino encima a Lucero. Acababa de reencontrarse con sus hijos y ahora corría el riesgo de perderlos de nuevo, y con ellos a Catarina, que también dependía de ella. «Doctora, por favor, no separe a mi familia. Le prometo que voy a arreglar todo». «Señora Ramírez, no es cuestión de prometer, es cuestión de garantizar la seguridad y el bienestar de los niños. Ya han sufrido mucho». «Yo sé que han sufrido», estalló Lucero. «Yo sé mejor que nadie cuánto han sufrido, pero ahora estoy aquí y voy a cuidar de ellos». «¿Con qué recursos cuenta usted? ¿Tiene empleo? ¿Tiene ingresos? ¿Tiene cómo pagar las reparaciones necesarias en la casa?». Lucero guardó silencio. No tenía respuesta para nada de eso. «Es lo que imaginaba», dijo la doctora Gabriela con un suspiro. «Mire, señora Ramírez, yo no quiero separar a esta familia, pero mi obligación es proteger a estos niños. Si en 15 días vuelvo aquí y encuentro la misma situación, tendré que tomar las medidas correspondientes». Se dirigió a los niños. «Ustedes necesitan entender que todo esto es por su bien. ¿De acuerdo? Si necesitan algo, pueden buscarme en la Secretaría de Asistencia Social». Después de que la mujer se fue, la casa quedó en silencio total. Los niños miraban a Lucero con miedo en los ojos. «Mamá», dijo Gabriela con la voz temblorosa, «ella se va a llevar a nosotros». «No, hija mía, no voy a dejar que eso pase», dijo Lucero, a pesar de no tener idea de cómo iba a lograr cambiar todo en solo 15 días. «Mamá, no quiero ir a un orfanato», dijo Andrés empezando a llorar. «Nadie va a ir a un orfanato», aseguró Lucero, abrazando al niño. «Mamá va a arreglarlo». En ese momento, Javier apareció en la puerta de la casa.
Era obvio que había escuchado la conversación con la trabajadora social, porque su rostro estaba pálido. Catarina, a su lado, se encogió. «Ahora sí viste en qué quedó todo», dijo Javier con la voz cargada de amargura. «Ahora nos van a separar por tu culpa». «Javier, no es culpa de mamá», defendió Gabriela. «No es su culpa. Si ella no hubiera aparecido aquí, nadie habría llamado a la trabajadora social. Nosotros nos estábamos arreglando bien solos». «No se estaban arreglando bien», estalló Lucero perdiendo la paciencia. «Están flacos, sucios, pasando hambre. Eso no es arreglárselas bien». «Por lo menos estábamos juntos», le gritó Javier. «Ahora nos van a separar y es tu culpa». El muchacho salió corriendo de la casa otra vez, cerrando la puerta de golpe. Lucero se sentó pesadamente en el sofá descompuesto, con la cabeza entre las manos. En menos de 24 horas después de salir de la cárcel, su vida se había convertido en un caos total. Sus hijos no confiaban en ella. No tenía dinero, no tenía trabajo, y ahora corría el riesgo de perder a los niños por el sistema, incluyendo a Catarina, que ahora era parte de su responsabilidad. «Mamá», dijo Gabriela acercándose a ella, «no te pongas triste. Nosotros vamos a arreglarlo». «¿Cómo, hija? No tengo nada. No tengo dinero. No tengo trabajo. No tengo cómo arreglar esta casa». «Mamá, ¿ya intentaste buscar trabajo?» «Hija, salí de la cárcel esta mañana. No he tenido tiempo de buscar trabajo todavía». «Pero, ¿usted cree que alguien le va a dar trabajo a quien salió de la cárcel?» La pregunta de Gabriela golpeó a Lucero como un rayo. No había pensado en eso. Aunque era inocente, el hecho de haber pasado 8 años en prisión ciertamente dificultaría mucho conseguir cualquier empleo, especialmente en un pueblo pequeño como Valle Escondido, donde el estigma era tan fuerte. «Voy a intentar, hija, hay que intentar». Esa noche Lucero intentó dormir en el sofá descompuesto mientras escuchaba a sus hijos susurrar en la habitación de al lado. Ellos tenían miedo y ella no podía culparlos. Ella también estaba aterrada. Catarina, acurrucada en un rincón, parecía tan asustada como los demás. A la mañana siguiente, Lucero se levantó temprano, con el peso de la incertidumbre sobre sus hombros. Dejó a los niños con los plátanos que había comprado el día anterior y prometió volver con más comida. Su primera parada en el pueblo fue en el taller de don José, donde Emiliano solía llevar el coche. «Lucero», dijo don José pareciendo sorprendido al verla, «me enteré de que había salido de la cárcel». «Sí, don José, logré demostrar que era inocente». «Ah, sí, claro», dijo el hombre, pero su expresión no era muy convincente. La desconfianza era palpable en su mirada. «Don José, quería saber si no tendría una pequeña vacante para mí aquí en el taller. Yo trabajo duro, usted lo sabe». «Mira, Lucero». El hombre se rascó la cabeza. «La situación está un poco complicada aquí. No necesito a nadie más por el momento. Don José, solo una oportunidad. Puedo trabajar por cualquier salario». «No es cuestión de salario, muchacha. Es que bueno, ya sabes cómo es. La gente se pone un poco desconfiada con quienes han pasado por la cárcel. Y en Valle Escondido, la gente habla mucho. Pero yo soy inocente. Tengo los papeles que lo prueban. Yo te creo, Lucero. Pero, ¿qué van a decir los clientes? No es bueno para la imagen del negocio». Lucero salió del taller con el corazón destrozado. Si ni siquiera don José, que la conocía desde hacía años, estaba dispuesto a darle una oportunidad, ¿cómo sería con los demás? Intentó en la carnicería de don Francisco, la farmacia de doña Patricia, el depósito de materiales de construcción, la tienda de ropa. Siempre la misma respuesta. No había vacantes, no necesitaban a nadie. Era mejor que buscara en otro lado. En algunos lugares la gente ni siquiera la dejaba terminar de hablar. Tan pronto como escuchaban que había salido de prisión, ya movían la cabeza negativamente, susurrando y lanzando miradas de juicio.
El estigma de la cárcel era una cadena invisible que la ataba. Al final de la mañana, Lucero estaba sentada en la plaza central del pequeño pueblo, mirando sus manos vacías. No había conseguido un solo empleo y el tiempo se estaba agotando. La imagen de sus 5 hijos hambrientos y asustados la atormentaba. Lucero Ramírez. Una voz femenina la llamó. Ella levantó la vista y vio a una mujer de unos 60 años, elegantemente vestida, acercándose a ella. Era la profesora Beatriz Morales, una figura respetada en Valle Escondido, conocida por su bondad y su mente abierta. «Soy yo», respondió Lucero, levantándose. «Mi nombre es Beatriz Morales. Soy profesora jubilada aquí del pueblo. ¿Puedo sentarme?» Lucero asintió positivamente y la mujer se sentó a su lado en la banca de la plaza. «Me enteré de que volviste a casa y encontraste a tus hijos en una situación difícil», dijo ella gentilmente. «¿Cómo se enteró usted?» «Pueblo pequeño, hija mía. Todo el mundo se entera de todo. También supe que fuiste declarada inocente. Debe ser un alivio inmenso». «Sí, doña Beatriz, pero ahora tengo otros problemas que resolver. 5 niños, casa en pésimo estado, sin empleo, y con el estigma de la cárcel, nadie quiere darme una oportunidad». «Me imagino», dijo Beatriz con una mirada de comprensión, «y la trabajadora social te dio 15 días para mejorar todo. Si no, se llevará a tus hijos». Beatriz guardó silencio por unos momentos, mirando el movimiento de la plaza. «Lucero, yo perdí a mi esposo hace 3 años. Él era carpintero, muy hábil. Dejó muchas herramientas guardadas allí en casa y no tengo idea de qué hacer con ellas. Además, mi casa es demasiado grande para una sola persona y siempre hay algo que necesita reparación. ¿Qué tal si le echas un vistazo? Tal vez podamos llegar a un acuerdo». Lucero sintió una chispa de esperanza en el pecho. «¿Qué tipo de acuerdo?» «Tú me ayudas con las reparaciones de la casa y yo te pago por ello. No es mucho dinero, pero es algo. Y si eres buena en lo que haces, puedo recomendarte con otras personas del pueblo. Sé que tienes buenas manos para el trabajo». «Doña Beatriz, yo acepto cualquier trabajo. Siempre he sido buena con las manos». «Excelente. ¿Qué tal si pasamos por allá ahora para que veas lo que necesita arreglarse?» La casa de Beatriz era una construcción antigua, bien conservada, pero que realmente necesitaba algunas reparaciones. Había tejas sueltas, una llave que goteaba, una ventana que no cerraba bien y algunas tablas del piso que crujían. «Yo puedo arreglar todo esto», dijo Lucero, examinando los problemas. «¿Y cuánto cobraría?» «Doña Beatriz, usted me dio una oportunidad cuando nadie más quiso ni siquiera escucharme. Puede pagarme lo que usted considere justo». «¿Qué tal 200 pesos para empezar? Si el trabajo queda bien, vemos si aumentamos». 200 pesos no era mucho dinero, pero era un comienzo. Lucero aceptó inmediatamente y comenzó a trabajar ese mismo día. El trabajo con las manos siempre había sido una terapia para ella. Durante los 8 años en prisión, siempre que era posible, se ofrecía para los trabajos de mantenimiento, pues eso le ayudaba a olvidar un poco la injusticia que estaba viviendo. Beatriz preparó un almuerzo sencillo para ella y conversaron mientras comían. «Lucero, ¿puedo hacerte una pregunta personal?» «Claro que sí». «¿Qué le pasó a Soraya? ¿Por qué abandonó a los niños, incluyendo a su propia hija?» Lucero suspiró hondo. «Doña Beatriz, para decirle la verdad, no tengo idea de los detalles. Solo sé que Emiliano murió hace 2 años y poco después ella se fue. Javier me dijo que ella se había metido en el alcohol y las drogas. Supongo que la desesperación la llevó a eso». Beatriz movió la cabeza consternada. 5 niños solos durante 2 años. Es un milagro que hayan sobrevivido. Y Catarina, la hija de Soraya, ¿cómo está ella?» «Está asustada, doña Beatriz. Se esconde detrás de mis hijos. No sé cómo acercarme a ella». «Dale tiempo, Lucero.
Las heridas de la infancia tardan en sanar, pero sanan, y el amor de una madre puede hacer milagros, incluso si no es la madre biológica. Por la tarde, Lucero continuó trabajando en la casa de Beatriz, mientras pensaba en sus hijos y en Catarina. Había prometido volver con comida, pero aún no sabía cómo conseguiría dinero para eso. Como si adivinara sus pensamientos, Beatriz apareció con una bolsa de mandado. «Lucero, estoy haciendo un frijol charro para hoy y terminé comprando demasiados ingredientes. ¿Qué tal si llevas esta comida a tus niños?» Lucero miró dentro de la bolsa y vio arroz, frijoles, chorizo, harina de maíz, huevos y algunas frutas. «Doña Beatriz, no puedo aceptar esto de gratis». «No es de gratis. Considéralo un adelanto de tu salario». Esa noche, cuando Lucero llegó a casa con la comida, los niños se pusieron eufóricos. Hacía tiempo que no veían tanta variedad. Catarina, aunque aún cautelosa, se acercó al olor de la comida. «Mamá, ¿de dónde salió todo esto?», preguntó Gabriela, mientras ayudaba a preparar la cena. «Conseguí un trabajo temporal con una señora muy amable. Me pagó un adelanto». «¿Qué tipo de trabajo?», preguntó Javier aún desconfiado. «Reparaciones en su casa, arreglar tejas, llaves de agua, esas cosas». «¿Y tú sabes hacer eso?». «Sí, claro. Antes de ser encarcelada yo trabajaba en eso, ayudando a tu padre». Por primera vez desde que había llegado, Lucero vio una sombra de respeto en la mirada de su hijo mayor. Esa noche, mientras los niños dormían, Lucero se quedó pensando en lo que necesitaría hacer en los próximos días. Tenía que conseguir más trabajos para juntar dinero suficiente para al menos arreglar lo básico de la casa. Agua corriente, energía eléctrica, techo, ventanas, todo eso costaría mucho dinero. Y tenía que ganarse a Catarina también. A la mañana siguiente, Lucero volvió temprano a la casa de Beatriz y terminó las reparaciones que había comenzado el día anterior. El trabajo quedó bien hecho y ella quedó impresionada con su habilidad. «Lucero, trabajas muy bien. Voy a recomendarte con doña Esperanza, que vive allí en la esquina. Ella anda necesitando a alguien para cambiar unas tejas». Y así comenzó. Beatriz recomendó a Lucero para doña Esperanza, que a su vez la recomendó con su compadre Roberto, quien habló de ella con el vecino, y así sucesivamente. Poco a poco, Lucero fue construyendo una pequeña clientela de trabajos de mantenimiento y reparación. El dinero no era mucho, pero al menos los niños ya no estaban pasando hambre. Ella logró comprar ropa usada para ellos, artículos de higiene personal e incluso algunos juguetes sencillos para los más pequeños. Catarina, aunque seguía siendo reservada, ya no se escondía tanto y aceptaba la comida y la ropa sin protestar. Pero el tiempo estaba pasando y los problemas estructurales de la casa seguían siendo los mismos. En una semana, la trabajadora social volvería y Lucero sabía que las pequeñas reparaciones que había hecho no serían suficientes. La presión era inmensa. Fue entonces que sucedió algo que lo cambiaría todo. Lucero estaba arreglando la cerca de una propiedad rural cuando llegó un hombre bien vestido manejando un coche nuevo. «¿Usted es Lucero Ramírez?», preguntó el hombre. «Sí, soy yo», respondió Lucero soltando el martillo que sostenía. «Mi nombre es doctor Ricardo Mendoza. Soy abogado. Fui yo quien ayudó a probar su inocencia». Lucero sintió que el corazón se le aceleraba. Recordaba vagamente el nombre del abogado que había trabajado en su caso, pero nunca lo había conocido en persona. «Doctor, muchas gracias por lo que hizo por mí. Si no fuera por usted, yo aún estaría en la cárcel». «No tiene que agradecerme. Hice mi trabajo, pero no es por eso que estoy aquí. Supe que usted volvió a casa y se encontró con una situación difícil. Es verdad, mis hijos y Catarina están viviendo en condiciones precarias y también supe que usted está trabajando duro para intentar resolver todo. Hago lo que puedo, pero no está siendo fácil. La gente en Valle Escondido no confía en una expresidiaria, aunque sea inocente».
El doctor Ricardo miró a su alrededor la propiedad donde Lucero estaba trabajando y notó la calidad del trabajo que estaba haciendo. Lucero, necesito a alguien para hacer algunas reparaciones en mi oficina, filtraciones, problemas eléctricos, esas cosas. ¿Aceptaría? Claro, doctor. ¿Cuándo los necesita? Lo más pronto posible. Y puedo adelantarle que pago bien por un trabajo de calidad. ¿Cuánto sería? ¿Qué tal 1,000 pesos para empezar? Si el trabajo queda bien, hay más trabajo por delante. Lucero casi se cae hacia atrás. 1,000 pesos era más dinero del que había visto junto en los últimos 8 años. Doctor, ¿está seguro? Sí, lo estoy. Y le voy a contar algo. Cuando estaba investigando su caso, descubrí muchas cosas sobre usted. Siempre fue trabajadora, honesta, buena madre de familia. Lo que le pasó a usted fue una injusticia. Y si puedo ayudar de alguna forma, voy a ayudar. Lucero sintió lágrimas ardiendo en sus ojos. Muchas gracias, doctor. Usted no sabe lo que esto significa para mí. Sí, lo sé. Y hay algo más. Conozco a muchas personas en la ciudad que necesitan servicios como los suyos. Si usted hace un buen trabajo en mi oficina, puedo recomendarla con ellas. Esa tarde, Lucero volvió a casa más animada de lo que había estado desde que salió de la cárcel. Con 1,000 pesos podría al menos resolver los problemas más urgentes de la casa. «Mamá, ¿por qué estás sonriendo?», preguntó Carlos al verla llegar. «Porque mamá consiguió un trabajo grande, hijo mío, y con el dinero de ese trabajo vamos a poder arreglar algunas cosas aquí en casa». «¿En serio?». Los ojos de Gabriela se iluminaron. «En serio, hija». Hasta Javier pareció interesado en la conversación. Catarina, aunque no dijo nada, levantó la mirada. «¿Qué tipo de arreglos?», preguntó Javier. «Bueno, primero voy a llamar a un electricista para que reconecte la luz. Luego voy a ver si puedo arreglar la tubería para tener agua corriente. Y después voy a arreglar al menos algunas tejas del techo». «¿Y va a sobrar dinero para la comida?», preguntó Andrés preocupado. Lucero rió y despeinó al niño. «Sí, va a sobrar, hijo mío. Vamos a tener comida, casa arreglada y todo lo que ustedes necesitan». Por primera vez desde que había llegado, Lucero vio algo parecido a la esperanza en los ojos de sus hijos y un destello de curiosidad en los de Catarina. En los días siguientes, trabajó incansablemente en la oficina del doctor Ricardo. El abogado había dicho la verdad sobre los problemas del lugar. Había filtraciones serias. La instalación eléctrica estaba vieja y peligrosa, y algunas ventanas no cerraban bien. Lucero trabajó 12 horas al día, decidida a hacer el mejor trabajo posible. No era solo cuestión de dinero, era cuestión de dignidad, de demostrar que aún era capaz, demostrar que merecía una segunda oportunidad. El doctor Ricardo quedó impresionado con la dedicación y la calidad del trabajo. «Lucero, trabajas mejor que muchos profesionales que he contratado, y mira que he contratado gente cara». «Gracias, doctor. Estoy dando lo mejor de mí». «Eso puedo verlo. Y te puedo adelantar que ya hablé de ti con al menos 5 personas que necesitan servicios similares». Al final de la primera semana, el doctor Ricardo pagó los 1,000 pesos prometidos y además dio una gratificación de 300 pesos por el trabajo extra que Lucero había hecho. Con 1,300 pesos en la mano, Lucero se sintió rica. Fue a la ferretería y compró todo lo necesario para las reparaciones básicas de la casa. También contrató a un electricista para reconectar la luz y a un plomero para arreglar al menos una llave y una regadera. Los niños se pusieron eufóricos al ver el movimiento en la casa. Obreros entrando y saliendo, materiales llegando, ruido de herramientas. «¿Mamá va a quedar como casa de ricos?», preguntó Andrés con los ojos muy abiertos. «No, hijo mío, no va a quedar como casa de ricos, pero va a quedar una casa agradable para que vivamos». Hasta Javier estaba animado. Tomó una escoba y empezó a ayudar a limpiar los escombros que quedaron de la obra. Catarina, aunque no hablaba, imitaba a los demás, recogiendo pequeños trozos de madera.
Mamá, dijo Javier mientras trabajaban juntos, perdón por haber sido grosero contigo cuando llegaste. Lucero dejó de hacer lo que estaba haciendo y miró a su hijo. No tienes que pedir perdón, hijo. Tenías todo el derecho de estar enojado. No, no lo tenía. Yo sabía que tú no tenías la culpa de haber estado presa. Papá nos contó que te acusaron injustamente, pero yo estaba con tanta rabia por todo lo que pasó que terminé desquitándome contigo. ¿Y por qué no me creíste cuando dije que era inocente? Javier bajó la mirada. Porque era más fácil tenerte rabia a ti que aceptar que papá había muerto y que Soraya nos había abandonado. Si yo creyera que tú eras inocente, tendría que aceptar que ella se fue por su propia voluntad, no porque no podía cuidarnos sola. Lucero sintió que el corazón se le apretaba. Su hijo de 15 años había cargado con un peso emocional muy grande para su edad, y ahora también tenía la responsabilidad de Catarina. Javier, tu padre, y Soraya, ella no es mala persona. Solo no pudo soportar la situación. El vicio la consumió. Mamá, sé que usted trata de defenderla, pero ella nos abandonó. Dejó a 4 hijos pequeños solos y a su propia hija. Eso es algo que no se hace. Lucero no supo qué responder. También estaba lastimada por Soraya, pero no quería que los hijos guardaran rencor. Hijo, a veces la gente hace cosas malas cuando está desesperada. Tal vez ella pensó que no podía cuidarlos sola y que sería mejor que ustedes estuvieran con familiares o algo así. Pero no tenemos familiares, mamá. Todo el mundo lo sabe. Era cierto. Lucero y Emiliano eran prácticamente huérfanos, sin familias extensas que pudieran ayudar. Entonces, ella se equivocó, hijo. Se equivocó mucho. Pero eso no cambia que ella es la madre de Catarina y que tuvo buenos momentos con ustedes. Javier guardó silencio por unos minutos. Mamá, ¿puedo hacerte una pregunta? Claro que sí. ¿Usted amaba a papá? La pregunta tomó a Lucero por sorpresa. Dejó de trabajar y pensó por un largo momento. Sabes, hijo, pasé 8 años en la cárcel pensando en él, recordando los buenos momentos que tuvimos, planeando nuestra vida cuando saliera. Pero cuando llegué aquí y vi que ustedes estaban solos y que él ya no estaba, creo que lo que sentía por él murió en ese momento. No por él, sino por la realidad que encontré. ¿Y si Soraya regresa?, preguntó Javier. Si ella regresa, tendremos que hablar. Pero no será para retomar nada, será solo para decidir sobre Catarina y sobre ustedes, los niños. Yo no quiero que ella regrese, dijo Javier con firmeza. ¿Por qué? Porque ahora estamos bien. Tú estás aquí. La casa se está arreglando. No falta comida. Si ella regresa, va a desordenar todo de nuevo. Lucero entendió el miedo de su hijo. Javier había asumido el papel de protector de sus hermanos menores y ahora temía que el regreso de Soraya pudiera desestabilizar nuevamente a la familia. Hijo, si ella regresa, vamos a platicar todos juntos y decidir lo que es mejor, pero no tienes que preocuparte por eso ahora. Está bien, mamá. Al día siguiente, exactamente una semana antes del plazo dado por la trabajadora social, Lucero despertó temprano e hizo una evaluación del progreso de las obras. La energía eléctrica había sido reconectada. Ahora tenían luz en todas las habitaciones y hasta lograron conectar un refrigerador pequeño que compraron usado. La plomería básica estaba funcionando. Tenían agua corriente en la cocina y en el baño, y una ducha eléctrica sencilla había sido instalada. El techo aún no estaba perfecto, pero los agujeros más grandes habían sido tapados y ya no entraba la lluvia. Habían pintado las paredes de la sala y de los cuartos con una pintura barata, pero que dejó todo más limpio y claro. Compraron colchones nuevos para todos, y ahora cada niño tenía su propia cama. No era una casa lujosa, pero era una casa digna. Era un hogar. Mamá, dijo Gabriela durante el desayuno, podemos invitar a algunos amigos de la escuela para que conozcan la casa nueva. Claro, hija, pueden invitar a quien quieran.
¿En serio? Ella sonrió con entusiasmo. Hace mucho tiempo me daba vergüenza traer a alguien aquí. ¿Y ahora ya no te da vergüenza? No, mamá. Ahora me siento orgullosa de nuestra casa. Palabras como esas valían más que todo el dinero del mundo para Lucero. Catarina, sentada a la mesa, comía en silencio, pero sus ojos brillaban con una luz diferente, menos asustada. Esa tarde el doctor Ricardo apareció en la casa de Lucero para ver cómo iban las reformas. «Vaya, quedó muy bien», dijo él impresionado. «En una semana transformaste este lugar completamente». «Gracias, doctor. Los niños ayudaron mucho, y Beatriz también, con sus recomendaciones. ¿Y cómo están reaccionando ellos a los cambios?» «Mucho mejor. Hasta Javier, que estaba más resistente, ahora está colaborando. Y Catarina, ella está empezando a sonreír». «¡Qué bueno! ¿Y usted cómo se siente?» Lucero pensó por un momento antes de responder. «Doctor, por primera vez desde que salí de la cárcel, siento que tal vez podamos reconstruir nuestra vida, y que puedo ser una madre para Catarina también. Estoy seguro de que lo lograrán. Y hablando de eso, le traje una propuesta». «¿Qué propuesta?» «Un amigo mío tiene una constructora pequeña aquí en la ciudad. Trabajan principalmente con reformas y reparaciones en casas residenciales. Platicando con él sobre usted, se interesó en contratarla». El corazón de Lucero se aceleró. «¿Contratarme cómo?» «Como empleada fija, con contrato, salario mensual, prestaciones. ¿Qué le parece?» «Doctor, yo no sé qué decir. Sería un sueño». «Entonces, ¿qué tal si platicamos con él mañana? Si se ponen de acuerdo, puede empezar la próxima semana». Esa noche, Lucero apenas pudo dormir de la ansiedad. Una oportunidad de empleo fijo era más de lo que se había atrevido a soñar. A la mañana siguiente se arregló lo mejor posible y fue con el doctor Ricardo hasta la constructora. El dueño, don Luis, era un hombre de mediana edad, simpático y directo. «Ricardo me contó mucho sobre usted», dijo don Luis. «Dijo que usted trabaja bien y es confiable». «Me esfuerzo por hacer lo mejor que puedo, don Luis. Eso es lo que quiero oír. Voy a ser franco con usted. No me importa que haya estado en prisión. Me importa si sabe trabajar y si es honesta. Y por lo que vi de su trabajo en la oficina de Ricardo, usted sí sabe trabajar. Gracias por la oportunidad, señor. La oportunidad la va a tener que ganar. Te voy a contratar por experiencia por 3 meses. Sueldo de 1,500 pesos más prestaciones. Si funciona, renovamos por tiempo indefinido. ¿Aceptas?» 1,500 pesos al mes era más dinero del que Lucero ganaba en varios meses haciendo trabajos temporales. «Sí, acepto, don Luis. ¿Cuándo puedo comenzar?» «El próximo lunes. Esté aquí a las 7 de la mañana». Lucero salió de la constructora caminando en las nubes. Finalmente tenía un empleo fijo, un sueldo garantizado, una oportunidad de reconstruir su vida de verdad. Cuando llegó a casa y les contó la noticia a los niños, se pusieron eufóricos. Catarina por primera vez sonrió abiertamente. «Mamá, ¿eso quiere decir que ya no vamos a pasar necesidades?», preguntó Carlos. «Así es, hijo. Ahora mamá tiene un empleo fijo y vamos a vivir bien». «¿Y la trabajadora social ya no va a amenazar con llevarnos?», preguntó Andrés. «No, hijo. Ella va a ver que ahora tenemos una buena casa, comida y que mamá puede mantenerlos». Javier se acercó a Lucero con lágrimas en los ojos. «Mamá, perdón por haber dudado de ti. Ahora veo que tú realmente viniste para quedarte y cuidarnos». «No tienes que pedir perdón, hijo. Tenías todo el derecho de ser desconfiado, pero ahora puedes estar seguro. Nunca más los voy a abandonar». Y eso incluye a Catarina. Catarina, al escuchar su nombre, se acercó tímidamente a Lucero y la abrazó por la cintura. Fue un gesto pequeño, pero para Lucero significó el mundo. El sábado, 2 días antes de la visita de la trabajadora social, Lucero hizo una última mejora en la casa.
compró pintura y dio otra mano en las paredes exteriores. Arregló la puerta principal que se estaba torciendo y plantó algunas flores en el pequeño jardín de la entrada. «Mamá, la casa está preciosa», dijo Gabriela admirando el resultado. «Sí lo está», coincidió Lucero, «y lo más importante, ahora es una casa donde ustedes pueden vivir con dignidad». El domingo recibieron una visita inesperada. Beatriz, la maestra jubilada que le había dado la primera oportunidad de trabajo a Lucero, apareció en la puerta con un pastel de maíz aún caliente. «Lucero», exclamó al ver la transformación de la casa. «¡Qué cambio tan increíble! Hola, doña Beatriz. Pase, por favor». «Vaya, está irreconocible», dijo ella mirando a su alrededor. «En 3 semanas lograron hacer milagros». «No fue un milagro, doña Beatriz. Fue trabajo duro y algunas personas buenas que me dieron oportunidad, incluyéndola a usted», añadió Javier. «Si usted no le hubiera dado el primer trabajo a mi mamá, nada de esto habría pasado». Beatriz sonrió, visiblemente emocionada. «A veces uno solo necesita que alguien crea en uno, ¿verdad?» «Es cierto», coincidió Lucero. «¿Y cómo están ustedes, niños?», preguntó Beatriz, dirigiéndose a los hijos de Lucero y a Catarina. «Estamos bien», dijo Carlos entusiasmado. «Ahora tenemos luz, agua caliente, cama nueva, y mamá consiguió un empleo fijo». «¡Qué maravilla! Ustedes merecen toda esa felicidad». «Doña Beatriz», dijo Gabriela, «¿quiere quedarse a cenar? Vamos a hacer espagueti con albóndigas». «Me encantaría, querida». Durante la cena, Beatriz contó historias de cuando era maestra, y los niños contaron sus planes para el futuro. Carlos quería ser mecánico. Andrés soñaba con ser bombero. Gabriela quería estudiar para ser enfermera, y Javier, que había retomado los estudios, hablaba de estudiar ingeniería. Catarina por primera vez habló un poco, diciendo que le gustaba dibujar. «Todos ustedes tienen sueños hermosos», dijo Beatriz, «y con el apoyo de su madre y mucho estudio, estoy segura de que los van a realizar todos». «¿Usted cree que sí podemos?», preguntó Gabriela. «Estoy segura, mi querida. Ya han demostrado que son capaces de superar cualquier dificultad. Si lograron sobrevivir 2 años solos y ahora están reconstruyendo su familia, pueden lograr cualquier sueño». El lunes por la mañana, Lucero se despertó temprano, se arregló con su ropa más limpia y se dirigió a su primer día de trabajo en la constructora. Don Luis la presentó a los otros empleados y le explicó sus responsabilidades. Lucero sería responsable de las reparaciones eléctricas e hidráulicas en viviendas, trabajo que dominaba perfectamente. «Lucero, vas a trabajar con Roberto aquí», dijo don Luis, señalando a un hombre de unos 50 años. «Él te va a mostrar cómo trabajamos aquí». Roberto era un hombre simpático y experimentado, que pronto se convirtió en un mentor para Lucero. «¿Así que tú eres la que estuvo presa injustamente?», preguntó Roberto durante el primer descanso. «Sí, lo soy». «Hombre, qué situación tan terrible. 8 años lejos de la familia por algo que no hiciste. Fue difícil, pero ahora estoy intentando reconstruir todo. Y por lo que he oído, estás haciendo un trabajo impresionante. Don Luis comentó que transformaste tu casa en 3 semanas. Tuve que hacerlo. La trabajadora social iba a llevarse a mis hijos si no mejoraba las condiciones. Y ahora tengo 5 niños que cuidar, incluyendo a Catarina, la hija de Soraya». «¿Y las mejoraste?» «Las mejoré. Esta tarde ella hará la visita final. Estoy segura de que todo saldrá bien». Al final del primer día de trabajo, Lucero estaba exhausta, pero feliz. El trabajo en la constructora era más pesado que los trabajitos que venía haciendo, pero también era más organizado y mejor pagado. Cuando llegó a casa, encontró a los niños ansiosos esperándola. «¿Qué tal, mamá? ¿Cómo te fue el primer día?», preguntó Javier. «Muy bien, hijo. La gente ahí es buena onda y el trabajo es honesto». «Mamá», dijo Gabriela nerviosa,
La trabajadora social ya llamó. Viene aquí a las 3 de la tarde. Lucero miró el reloj. Eran las 2:30. Está bien, hija. Estamos listos para recibirla. A las 3 en punto, la doctora Gabriela llegó a la casa de Lucero. Tan pronto bajó del coche, su expresión cambió por completo. La diferencia entre la casa que había visto 2 semanas antes y la que estaba viendo ahora era impresionante. «Buenas tardes, doctora Gabriela», saludó Lucero educadamente. «Buenas tardes, señora Ramírez. Vaya, qué transformación. Pase, por favor, los niños la están esperando». La trabajadora social entró en la casa y quedó impresionada. Todo estaba limpio, organizado, bien iluminado. Los niños estaban vestidos con ropa limpia, peinados, claramente bien cuidados. Catarina, aunque aún un poco tímida, estaba sentada con los demás, con el cabello peinado y un vestido limpio. «¿Cómo logró cambiar tanto en tan poco tiempo?», preguntó ella, genuinamente sorprendida. «Trabajo duro, doctora, y algunas buenas personas que me dieron oportunidad, incluyendo a mi amiga Beatriz». «¿Y logró conseguir empleo?». «Sí, lo logré. Contrato firmado, salario fijo de 1,500 pesos». «Excelente. ¿Y los niños cómo se están adaptando? ¿Y Catarina? ¿Por qué no les pregunta a ellos mismos?». La doctora Gabriela conversó individualmente con cada niño. Todos demostraron estar felices, bien cuidados y principalmente confiados en su madre. Javier le dijo al muchacho mayor: «Hace 2 semanas estabas resentido con tu madre. ¿Qué cambió?». «Vi que realmente vino para quedarse y cuidarnos, doctora. Trabajó día y noche para arreglar la casa y conseguir un empleo. Una madre que hace eso por la familia merece respeto». «¿Y ya no tienes miedo de ser separado de tus hermanos?». «No, doctora. Ahora sé que vamos a estar juntos. Y también Catarina». «Gabriela, ¿y tú cómo te sientes?». «Me siento segura, doctora. Por primera vez en mucho tiempo me siento segura». «¿Segura en qué sentido?». «Segura de que no va a faltar comida, de que la casa no se va a caer, de que alguien va a cuidarnos si nos enfermamos. Segura de que somos una familia de verdad. Y que Catarina tiene un lugar aquí. Carlos y Andrés, ustedes están felices». «Mucho», respondieron los gemelos al unísono. «Ahora podemos jugar sin preocuparnos de si habrá cena», añadió Carlos. «Y puedo dormir sin miedo a que la lluvia moje mi cama», dijo Andrés. Finalmente la doctora Gabriela se dirigió a Catarina. «¿Y tú, Catarina? ¿Cómo te sientes con Lucero?». Catarina miró a Lucero, luego a sus hermanos y finalmente a la trabajadora social. «Me siento segura», dijo en voz baja, la primera vez que hablaba directamente con la asistente social. Y tengo una mamá». La doctora Gabriela terminó sus anotaciones y se dirigió nuevamente a Lucero. «Señora Ramírez, debo admitir que estoy impresionada. Este cambio supera cualquier expectativa que pudiera tener. No solo cumplieron con los requisitos mínimos, sino que los superaron por completo. Gracias, doctora. Por eso puedo retirar oficialmente la amenaza de retirar a los niños. Están en un ambiente sano y seguro, con una responsable capaz de proveer sus necesidades. Y me alegra ver que Catarina también ha encontrado un hogar». Lucero sintió las piernas flaquear de alivio. Los niños gritaron de alegría y se abrazaron. «Pero», continuó la trabajadora social, «me gustaría seguir haciendo visitas mensuales solo para dar seguimiento al desarrollo de la familia, no como fiscalización, sino como apoyo». «Será muy bienvenida siempre que quiera venir, doctora». Después de que doctora Gabriela se fue, la familia tuvo una pequeña fiesta. Lucero compró refresco y botanas y celebraron juntos. «Mamá», dijo Javier durante la celebración, «¿puedo decir algo?». «Claro, hijo». «Cuando usted llegó aquí hace 3 semanas, yo pensé que nuestra vida iba a ponerse aún peor, pero estaba equivocado. Usted lo transformó todo. Lo transformamos todo, hijo. Solo yo no lo habría logrado.
Tú cuidaste a tus hermanos durante 2 años. Gabriela ayudó a mantener la casa funcionando. Carlos y Andrés nunca perdieron la esperanza. Y Catarina, tu presencia nos recordó que el amor puede crecer de formas inesperadas. Ustedes me dieron fuerza para luchar. Si no hubieran sobrevivido hasta que yo regresara, nada de esto tendría sentido. Mamá, dijo Gabriela emocionada, nosotros siempre supimos que usted iba a volver. Incluso cuando papá murió y Soraya se fue, nosotros lo sabíamos. ¿Cómo lo sabían? Porque usted lo prometió, dijo Carlos simplemente. Recuerdo que usted decía que siempre iba a cuidarnos, sin importar lo que pasara. Lucero sintió lágrimas arder en sus ojos. Aunque eran tan pequeños cuando ella fue encarcelada, sus hijos habían guardado su promesa en el corazón. Y Catarina, aunque no había estado allí, ahora era parte de esa promesa. Y voy a cumplir esa promesa hasta el final de mi vida, dijo, abrazando a todos sus hijos al mismo tiempo, incluyendo a Catarina, que se acurrucó en el abrazo colectivo. Esa noche, por primera vez en 8 años, Lucero durmió en paz. Su familia estaba unida, segura y feliz. Tenían una casa digna, comida en la mesa y perspectivas de un futuro mejor. Pero la vida aún guardaba sorpresas para ellos. Los meses siguientes transcurrieron con una rutina de trabajo y reconstrucción. Lucero se dedicaba a su empleo en la constructora y cada día sentía que recuperaba un pedazo de sí misma. Los niños prosperaban en la escuela y en casa, y Catarina se integraba cada vez más, llamando a Lucero mamá y a los otros niños hermanos. La casa, aunque modesta, era un verdadero hogar, lleno de risas y la calidez de una familia unida. La amistad con Beatriz Morales se profundizó. Ella era un pilar de apoyo, una confidente para Lucero y una abuela cariñosa para los niños. A menudo, Beatriz visitaba la casa, trayendo dulces o libros y compartiendo su sabiduría. Lucero, le dijo Beatriz un día, mientras tomaban café en el porche. Es admirable lo que has logrado, no solo con tus hijos, sino con Catarina. Ella te adora. Ella es una niña maravillosa, doña Beatriz. Merece todo el amor del mundo. Y yo no puedo imaginar mi vida sin ella ahora. El amor de madre no siempre viene de la sangre, ¿verdad? No, no siempre. Mientras tanto, la relación con el doctor Ricardo Mendoza también evolucionaba. Sus encuentros profesionales se volvieron más frecuentes y poco a poco las conversaciones se extendieron más allá del trabajo. Ricardo, un hombre soltero y sin hijos, se sentía atraído por la fuerza y la resiliencia de Lucero y por la forma en que ella había reconstruido su familia. Él visitaba la casa de Lucero con frecuencia, trayendo pequeños regalos para los niños y pasando tiempo con ellos. Los niños, al principio cautelosos, comenzaron a verlo como un amigo y una figura de apoyo. Un día, Ricardo invitó a Lucero a cenar. Lucero, sé que es un poco pronto, pero me gustaría conocerte mejor, fuera del contexto de trabajo y de la situación de tus hijos. Me gustaría invitarte a cenar. Lucero se sorprendió, pero una sonrisa se dibujó en su rostro. Me encantaría, Ricardo. La cena fue un éxito. Conversaron durante horas, compartiendo sus historias, sus sueños y sus miedos. Lucero se dio cuenta de que Ricardo no solo era un hombre inteligente y exitoso, sino también amable, comprensivo y con un gran corazón. Él la veía a ella, no a la expresidiaria, sino a la mujer fuerte y valiente que era. Lucero, dijo Ricardo, admiro mucho lo que has hecho. La forma en que te levantaste, la forma en que cuidas a tus hijos y la forma en que abriste tu corazón a Catarina. Eres una mujer extraordinaria. Gracias, Ricardo. Tú también eres una persona especial. Gracias por creer en mí cuando nadie más lo hizo. La relación entre Lucero y Ricardo floreció. Comenzaron a salir regularmente, siempre con el conocimiento
y la aprobación de los niños. Ricardo se ganó el cariño de Javier, Gabriela, Carlos y Andrés, y especialmente de Catarina, quien lo veía como una figura paterna estable. «Mamá», dijo Gabriela un día, «el doctor Ricardo es muy amable. ¿Te gusta?» Lucero sonrió. «Sí, hija, me gusta mucho». «¿Y él te hace feliz?» «Sí, me hace muy feliz». Un año después de su primer encuentro, Ricardo le propuso matrimonio a Lucero. «Lucero, sé que has pasado por mucho y que tu prioridad son tus hijos, pero quiero ser parte de tu vida y de la vida de ellos. Quiero construir un futuro contigo, una familia». Lucero, con lágrimas en los ojos, aceptó. «Sí, Ricardo, sí, quiero casarme contigo». La noticia fue recibida con alegría por los niños. Javier, que al principio había sido el más protector, ahora confiaba plenamente en Ricardo. «Mamá, el doctor Ricardo es un buen hombre. Él te hará feliz». Catarina, que ahora tenía 10 años, se acercó a Ricardo. «Doctor Ricardo, ¿vas a ser mi papá?» Ricardo se arrodilló y la abrazó. «Sí, mi amor. Si tú me aceptas, seré tu papá». Catarina lo abrazó con fuerza, un gesto que conmovió a todos. La boda de Lucero y Ricardo fue una ceremonia sencilla, pero llena de amor, en la pequeña iglesia de Valle Escondido. Beatriz fue la madrina de Lucero, y los niños fueron parte de la ceremonia, llevando las arras y las flores. Fue un día de celebración, no solo de la unión de dos personas, sino de la formación de una nueva familia. Después de la boda, Lucero y Ricardo decidieron comprar una casa más grande en las afueras de Valle Escondido, donde todos los niños tendrían sus propios cuartos. La casa de Lucero, que había sido reconstruida con tanto esfuerzo, fue vendida a una joven pareja que buscaba un hogar en el pueblo. La vida en la nueva casa era armoniosa. Ricardo era un padre amoroso y dedicado, y Lucero, finalmente, encontró la paz y la felicidad que tanto merecía. La familia, ahora con Ricardo como figura paterna, se sentía completa. 5 años después de la boda de Lucero y Ricardo, la familia se había estabilizado por completo. Javier se había graduado de ingeniería y conseguido un buen empleo en la ciudad. Gabriela estaba estudiando enfermería. Carlos y Andrés, ya adolescentes, eran estudiantes ejemplares y atletas destacados en la escuela. Catarina, ahora una joven de 15 años, era una estudiante brillante y una artista talentosa, completamente integrada y amada por todos. La relación con Beatriz Morales seguía siendo fuerte. Ella era una presencia constante en la vida de la familia, una abuela cariñosa y una amiga leal. «Mamá», dijo Carlos un día, ya con 17 años, «¿puedo hacerte una pregunta?» «Claro, hijo. ¿Usted se arrepiente de algo en la vida?» La pregunta tomó a Lucero por sorpresa. «¿Por qué estás preguntando eso?» «Porque tuvimos una discusión en la escuela sobre arrepentimientos y me quedé pensando, usted pasó 8 años presa injustamente. Papá murió. Soraya nos abandonó. Pasamos por muchas dificultades. Usted no se arrepiente de nada». Lucero pensó cuidadosamente antes de responder. «Sabes, Carlos, me arrepiento de no haber luchado más para probar mi inocencia más rápido. Me arrepiento de que ustedes se hayan quedado solos tanto tiempo. Me arrepiento de no haberme dado cuenta de que Soraya tenía problemas antes de que llegara al punto de abandonarlos». ¿Y solo eso? Solo porque todo lo que pasó, aunque fue difícil, nos trajo hasta donde estamos hoy. Si no hubiera sido presa injustamente, tal vez nunca hubiera descubierto lo fuertes y valientes que son ustedes. Si Soraya no hubiera salido de nuestra vida, tal vez nunca hubiera conocido a Ricardo ni a Beatriz, ni hubiera podido darle un hogar a Catarina. Si ustedes no hubieran aprendido a cuidarse unos a otros, tal vez nunca se hubieran convertido en las personas increíbles que son hoy. ¿Entonces usted cree que valió la pena? No creo que valiera la pena que ustedes hayan sufrido. Nunca voy a creer que eso valió la pena.
pero creo que logramos transformar el sufrimiento en algo positivo. ¿Cómo así? Ustedes aprendieron que son capaces de superar cualquier dificultad. Aprendieron a valorar la familia, el trabajo honesto, las personas que realmente se preocupan por ustedes. Aprendieron a perdonar, aunque sea difícil. Esas son lecciones que les servirán por el resto de la vida. Y mamá Soraya, ¿usted cree que ella aprendió algo? Creo que sí. Aprendió que el vicio es una enfermedad que necesita tratarse todos los días. Aprendió que el amor verdadero a veces significa soltar lo que uno quiere para hacerlo mejor para el otro. Y aprendió que nunca es demasiado tarde para intentar ser una mejor persona. Aunque no esté con nosotros, espero que haya encontrado su propio camino hacia la redención. ¿Y papá Ricardo, qué aprendió él? Que la familia no es solo la sangre, es sobre amor, compromiso, estar presente. Aprendió que puede amarlos como si fueran sus hijos biológicos y que ustedes pueden amarlo de la misma forma. Esa noche, durante la cena familiar, Carlos compartió su conversación con su madre. Entonces, dijo Gabriela, ¿cuál es la conclusión de todo esto? La conclusión, respondió Lucero, es que pasamos por muchas cosas difíciles, pero salimos más fuertes del otro lado y que aprendimos que la familia es la que está presente. Y que perdonar no significa olvidar, sino elegir no dejar que el pasado destruya el futuro, dijo Javier. Y que aunque las cosas parezcan imposibles, siempre hay una forma de salir adelante, concluyó Ricardo. Yo solo quiero decir una cosa, dijo Andrés el menor. Amo a esta familia loca en la que nos hemos convertido. Todos rieron y estuvieron de acuerdo. Realmente era una familia loca, pero era su familia. Un domingo, como 2 años después de la boda de Lucero y Ricardo, sucedió algo inesperado. Mientras la familia disfrutaba de un almuerzo en el jardín, un coche viejo y desvencijado se detuvo frente a la casa. Una mujer delgada, con el cabello canoso y la mirada cansada, bajó del vehículo. Era Soraya. Lucero la reconoció de inmediato, aunque el tiempo y el vicio habían dejado sus marcas. Soraya parecía mucho más vieja de lo que era, con profundas ojeras y una expresión de vergüenza. «Hola, Lucero», dijo ella con la voz apenas un susurro. Lucero se levantó, el corazón latiéndole con fuerza. «Soraya, ¿qué haces aquí? Me enteré de que te casaste y quería ver a Catarina y a los niños». Los hijos de Lucero se quedaron en silencio, observando la escena con una mezcla de sorpresa y cautela. Catarina, al ver a su madre biológica, se puso pálida y se aferró al brazo de Gabriela. ¿Ver a los niños? La voz de Lucero subió un tono. Los abandonaste hace años, Soraya, a todos ellos, incluyendo a tu propia hija. Lo sé, Lucero, lo sé. No tienes que recordármelo, pero he cambiado. Llevo 3 años limpia. Estoy en un grupo de apoyo. Tengo un trabajo en la ciudad. Solo quiero ver a mi hija y pedirles perdón a todos. Ricardo se acercó a Lucero poniendo una mano en su espalda. Soraya, entiendo que quieras ver a tu hija, pero esto es un shock para todos, especialmente para Catarina. Catarina, con lágrimas en los ojos, finalmente habló. «Mamá, ¿por qué te fuiste?» Soraya se arrodilló, las lágrimas corriendo por su rostro. «Mi amor, me fui porque estaba enferma. La droga me consumió. No podía cuidarte. No podía cuidar a nadie. Fui una cobarde. Pero he luchado mucho para cambiar, para ser una persona mejor». Javier se acercó, su expresión seria. «Nosotros pasamos hambre, Soraya. Tuvimos miedo. ¿Sabes lo que es eso?» «Lo sé, Javier. Lo sé. Y no hay día en que no me arrepienta de lo que hice. Pero no puedo cambiar el pasado. Solo puedo intentar ser mejor en el futuro». Lucero miró a sus hijos, luego a Catarina, que seguía aferrada a Gabriela. La situación era delicada. «Soraya», dijo Lucero,
Necesitas entender que el perdón no es algo que se pueda forzar, y la confianza se gana con el tiempo y con acciones. Lo sé, Lucero, no pido que me perdonen de inmediato, solo pido una oportunidad para demostrar que he cambiado, para que Catarina sepa que su madre está viva y está luchando por ella. Ricardo intervino. Lucero, tal vez podríamos permitir una visita corta, aquí en el jardín, con todos nosotros presentes. Lucero dudó, pero vio la mirada de súplica en los ojos de Soraya y la confusión en los de Catarina. Está bien, Soraya, 5 minutos, aquí en el jardín, y yo estaré presente todo el tiempo. Soraya asintió, agradecida. Se acercó a Catarina, quien, aunque aún asustada, permitió que su madre la abrazara. Fue un abrazo lleno de dolor y arrepentimiento, pero también de una tenue esperanza. Mi amor, te amo mucho, susurró Soraya, y estoy luchando por ti, para ser la madre que mereces. Los 5 minutos pasaron rápidamente. Soraya se despidió de Catarina y de los demás niños, prometiendo que volvería a luchar por ellos. ¿Vas a volver, mamá?, preguntó Carlos. Solo si demuestro que soy digna de su confianza, respondió Soraya mirando a Lucero. Lucero, gracias por esta oportunidad, y gracias por cuidar de mi hija. No sé cómo podré pagarte. No tienes que pagarme nada, Soraya. Catarina es parte de nuestra familia ahora, y siempre lo será. Soraya se fue, dejando a la familia en un silencio pensativo. Mamá, dijo Catarina, con la voz temblorosa, ¿ella va a volver? No lo sé, mi amor, pero si vuelve será porque realmente ha cambiado, y si no, nosotros estamos aquí para ti. La visita de Soraya fue un recordatorio de las heridas del pasado, pero también una prueba de la fortaleza de la familia que Lucero había construido. Un año después de la visita de Soraya, la vida en la familia de Lucero y Ricardo continuaba su curso, llena de amor y logros. Javier estaba a punto de terminar la universidad. Gabriela se destacaba en sus estudios de enfermería. Y Carlos, Andrés y Catarina eran jóvenes felices y prometedores. La casa era un hervidero de actividad, risas y el constante ir y venir de amigos y familiares. La amistad con Beatriz Morales seguía siendo un tesoro. Ella era una abuela para todos, y su sabiduría y cariño eran invaluables. En una tarde soleada, mientras la familia disfrutaba de un picnic en el jardín, Lucero y Ricardo se sentaron a observar a sus hijos. «¿Quién diría, Ricardo?», dijo Lucero con una sonrisa. «Hace años no tenía nada. Estaba sola, estigmatizada, y mis hijos estaban abandonados. Y ahora, mira esto». Ricardo la abrazó. «Es el resultado de tu fuerza, Lucero, de tu amor incondicional, y de tu capacidad de perdonar y de construir. Y de tu amor, Ricardo. Tú me diste una segunda oportunidad en la vida y en el amor». En ese momento, Javier se acercó a ellos, con una expresión pensativa. «Mamá, papá, ¿puedo hacerles una pregunta?» «Claro, hijo». «¿Ustedes creen que Soraya realmente cambió?» Lucero y Ricardo se miraron. «No hemos tenido noticias de ella desde hace un año», dijo Ricardo, «pero por lo que vimos, parecía estar en un camino de recuperación». «¿Y si ella regresa?», preguntó Javier. «¿Creen que deberíamos darle otra oportunidad?» «Javier», dijo Lucero, «esa es una decisión que solo tú y tus hermanos, y especialmente Catarina, pueden tomar. El perdón es un camino personal, pero lo que sí sé es que nuestra familia es fuerte, y que el amor que nos une es más grande que cualquier dolor del pasado». Catarina, que había estado escuchando en silencio, se acercó a Lucero y la tomó de la mano. «Mamá Lucero, no importa si mi otra mamá regresa o no, tú eres mi mamá, y esta es mi familia». Las palabras de Catarina conmovieron a Lucero hasta lo más profundo de su ser. Había logrado lo imposible: construir un hogar, sanar heridas
y extender su amor a una niña que no era suya, pero que ahora era su hija de corazón. La historia de Lucero en Valle Escondido se convirtió en una leyenda local, un testimonio de resiliencia y la capacidad humana de transformar el sufrimiento en algo hermoso. Ella, la viuda que fue injustamente encarcelada, la madre que regresó para encontrar el caos, se había convertido en el faro de esperanza para su familia y para la comunidad. Queridos oyentes de Cuentos de Viuda, la historia de Lucero nos deja una lección profunda. La vida a menudo nos lanza desafíos que parecen insuperables, injusticias, abandonos, pérdidas dolorosas. Pero, ¿qué hacemos con esas cicatrices? ¿Nos dejamos consumir por el dolor y el resentimiento, o elegimos levantarnos, luchar y reconstruir? Lucero nos muestra que, incluso cuando el mundo nos da la espalda, cuando la comunidad nos juzga y cuando nuestros propios hijos nos miran con desconfianza, siempre hay una chispa de esperanza. Esa chispa puede venir de una amiga leal como Beatriz, de un amor inesperado como Ricardo, o de la fuerza inquebrantable que reside dentro de nosotros mismos. Nos enseña que la familia no siempre es la que nace de la sangre, sino la que se construye con amor, compromiso y la elección diaria de estar presente. Nos recuerda que el perdón, aunque difícil, es un regalo que nos damos a nosotros mismos, liberándonos del peso del pasado para abrazar un futuro más ligero. Si hoy te sientes sola, si estás enfrentando una injusticia, si tu corazón está herido por un abandono, quiero que sepas que no estás sola. Eres parte de nuestra comunidad de Cuentos de Viuda, donde cada historia es un espejo de nuestras propias luchas y triunfos. Aquí celebramos la resiliencia, el amor y la capacidad de cada uno de nosotros para escribir un nuevo capítulo, lleno de esperanza y de luz, incluso en el valle escondido de nuestras propias vidas. Tu historia importa y tu fuerza es una inspiración. Sigue adelante, porque la luz siempre encuentra su camino.